Documentos. Radio Nacional de España. Che Guevara y los españoles. El Che falleció en Bolivia en 1967. Habiendo caído el muro de Berlín y desaparecido Moscú como propulsor de mitos antinorteamericanos, resulta asombroso que entrado el siglo XXI, el Che continúe estando presente en muchas pancartas de manifestaciones antiimperialistas o antiglobalización. Y no solo en América Latina, sino en zonas del mundo muy lejanas de aquel entorno en el que vivió y murió, como Oriente Medio o el sudeste asiático. Ernesto tiene 8 años en 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española. Los diarios y las radios de la Argentina, donde vivía tanto español emigrado, siguen de cerca lo que sucede en España. Carlos Castañeda, uno de los biógrafos del Che, afirmará: la Guerra de España constituyó la experiencia política fundamental de la infancia y la adolescencia del Che. Nada lo marcará políticamente en esos años como la lucha y la derrota de los republicanos. Castañeda relata que un tío suyo, Cayetano Córdoba Iturburu, miembro del Partido Comunista de Argentina, había sido enviado a la Guerra Civil Española como corresponsal del diario Crítica de Buenos Aires, yéndose su mujer y sus hijas a vivir con la familia de Ernesto. Las crónicas desde España, comentadas en casa, contribuyeron a situar muy cerca del niño la Guerra Civil Española. Después, su familia se relacionará con algunas de las familias republicanas que van llegando al exilio. En 1946, Ernesto Guevara empieza a estudiar medicina. Un año antes de terminar la carrera, emprenderá con su amigo Alberto Granado el gran viaje panamericano en motocicleta. El universitario pequeño burgués descubrirá la cara doliente de América, la América irredenta. Vuelve a tener contactos con el exilio el exilio español en su segunda etapa, cuando él es un exilado, que es en México a principios de los 50, después de que sale de la experiencia guatemalteca. El Che viaja a México, se instala en México y ahí vuelve a tomar contacto con el mundo de la izquierda, del exilio español. Paco Ignacio Taibo. Ahí se hace muy aficionado a León Felipe y tengo la impresión de que acude a la universidad como oyente, no como inscrito regularmente, y se sienta en las últimas filas en algunas de las clases de Rotes. Y él trabaja en aquellos días como velador nocturno del Fondo de Cultura Económica, uno de los muchos empleos parias que el Che tiene en su etapa del exilio en México. Y ahí debe tener contacto no solo con Rotes. Bueno, las traducciones del Capital de aquella época que tiene son las de Rotes, las que lee él, sino además también con el mundo de los poetas españoles. Tengo la sensación de que alguna vez pasó por la tertulia que había en el Sorrento, y en esta tertulia se decía, nunca lo pude comprobar, que había dos personas que cuando cruzaban el pie sobre la rodilla tenían la suela de los zapatos rota, que eran el Che y León Felipe. En México, país de acogida, Guevara conoce a los hermanos Castro, exiliados cubanos. Seducido por Fidel, decide sumarse a la proyectada expedición armada a Cuba, que quiere derrocar a Batista mediante la lucha armada. Guevara, con todo el grupo, comienza a recibir entrenamiento militar de manos de un español, el coronel republicano Alberto Bayo. Con Bayo el Che no solo se vuelve el mejor alumno de Bayo, yo vi las notas del curso, y el Che es el mejor alumno de Bayo en el curso de entrenamiento de guerrilla que hacen en México. Bayo y su hijo son amigos del Che, sino que además el Che le tiene una enorme estima y son jugadores de ajedrez juntos durante mucho tiempo. Yo creo que ahí el Che reencuentra en Bayo el contacto perdido con la Guerra Civil Española. Tras 3 años de lucha guerrillera, el 31 de diciembre de 1958 huía de Cuba el sargento dictador Fulgencio Batista. Meses después de la entrada triunfal en La Habana, a mediados de 1959, Fidel Castro había solicitado ayuda a los comunistas españoles que residían en Moscú. Pide técnicos que, siendo comunistas y hablando español, puedan ayudar a reconstruir los aparatos de Estado y a reactivar las empresas y profesiones en Cuba que más se han vaciado de especialistas. En los años siguientes viajarán a Cuba algunos centenares de comunistas españoles, militares, economistas, traductores y otros especialistas. Serán conocidos en Cuba como los hispanosoviéticos. Excepto los militares, la mayoría son niños de la guerra. Salieron de España siendo niños y recibieron su cualificación profesional en la URSS.
Los dos primeros en llegar de todo el contingente serán los asesores militares directos de la cúpula de la revolución. Se llamaban Francisco Ciutat y Ramón Soliva. Su objetivo principal será el de ayudar a convertir un ejército guerrillero en un ejército regular, capaz de disuadir o de resistir, con la ayuda de las milicias populares, una invasión. El 20 de abril de 1961 se produce la invasión de la isla por cubanos entrenados por la CIA, el gran fiasco para los norteamericanos de Bahía de Cochinos. Damián Pretel, yerno de Ciutat, fue profesor de filosofía en la Universidad de La Habana. El militar español profesional que más influyó en el Che, pero no solo en el Che, en toda la dirección cubana, fue indudablemente Francisco Ciutat. Francisco Ciutat tiene una gran influencia sobre el Che, empezando por una razón, y es que cuando los rusos informan a los cubanos de la inminente invasión de la isla por la Brigada 2506, por la bahía de Cochinos, pues Fidel se reunió con todos los comandantes y les preguntó que por dónde creían ellos que iba a producirse la invasión, y cada uno pues señaló un lugar. Por ejemplo, Soliva, que estaba de consejero de Raúl en Santiago de Cuba. Todos los grandes comandantes se distribuyeron a lo largo de toda la isla por lo que pudiera pasar. Pues Soliva consideró que iban a atacar por Guantánamo, lo mismo que Raúl. Y así cada comandante fue diciendo un lugar, y la única persona que dijo que no, que el ataque se iba a producir por Bahía de Cochinos, fue Ciutat. Y claro, cuando eso se confirmó, pues la autoridad de Ciutat como militar perspicaz y como estratega con una gran visión de la realidad, pues fue extraordinaria. Tanto es así que el único militar español y posiblemente extranjero que recibió la máxima condecoración militar cubana, que es la Orden Playa Girón, pues la recibió Ciutat, y fue precisamente por eso.